Relatos con Pebre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Baúl de Español. Mi nombre es Ángela y en este canal aprendemos español a través de la cultura, la literatura y la vida cotidiana. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el postre que más te recuerda a tu infancia? Piénsalo. Ahora vamos a leer el relato. No te preocupes si no entiendes todas las palabras. No intentes traducirlo todo. Enfócate en la idea general y disfruta la historia. Tardes con sabor a caramelo. Cuando era pequeña, sus abuelos la visitaban una vez a la semana. Y ese era su día favorito. La abuela llegaba al mediodía y el abuelo por la tarde, después del trabajo. Aunque ya estaba viejito y jubilado, seguía trabajando, pues en Chile la jubilación de júbilo no tiene nada. Durante la tarde, la abuela siempre cocinaba algún postre para regalonear a sus nietos. El favorito de la nieta era la sémola con leche. Y cuando preparaba, lo hacía en una olla enorme. A la pequeña le gustaba tanto que cuchareaba la sémola caliente. La abuela la miraba con ternura, pero también se preocupaba y le advertía que le iba a doler la guata. A veces, cuando había pan duro en casa, la abuela también les preparaba colegial. A los niños les encantaba comerlo al día siguiente, bien frío y recién salido del refrigerador. Disfrutaban su textura suave y el sabor del caramelo. Por las tardes, los niños jugaban a la pelota con su abuelo y la abuela se sentaba a descansar en el sillón. Más tarde, regresaba otra vez a la cocina para preparar la once y dejar la mesa lista para cuando llegara su hija del trabajo. Tomaban once todos juntos y, antes de que se hiciera tarde, caminaban en patota hasta el paradero para que los abuelos tomaran la micro de regreso a casa. El tiempo pasó y un día cualquiera, la nieta, que ya no era pequeña, recordó el colegial y aquellos días de juegos y dulces al darse cuenta de que tenía pan añejo en casa. Emocionada, puso sobre la mesa de la cocina todos los ingredientes: el pan, la leche, el azúcar, los huevos, las pasas y las nueces. Comenzó a romper el pan en trocitos hasta que cayó en cuenta de que no tenía la más mínima idea de qué hacer después. Es que ese había sido siempre su trabajo: buscar los ingredientes y desmigar el pan. Y a pesar de que hacía años ya era una mujer adulta, nunca se le había ocurrido pedirle la receta a su abuela. Aunque suene tonto, le dijo a su madre cuando la llamó por teléfono: nunca me imaginé un mundo sin ella. Es que para mí, la abuelita era eterna. Cuando colgó el teléfono, pensó en lo lindo que habría sido tener un cuaderno con las recetas de la abuela para ir pasándolas de generación en generación y, en la posteridad, continuar horneando memorias dulces. No le quedó otra opción que seguir el consejo de su papá y buscar la receta en internet del cocinero Álvaro Barrientos, la vieja confiable de su padre. Se preparó una tacita de té y se sentó a ver el video. Le cayeron unas lágrimas al escuchar los recuerdos de infancia del chef relacionados al colegial. Cuando se terminó el té, se puso manos a la obra y fue su turno de rememorar
esas tardes risueñas empapadas de olor a caramelo. ¿Qué te pareció? Espero que hayas disfrutado el relato y, como siempre digo, no es necesario entender todas las palabras en un texto para poder comprenderlo, pero sí es necesario conocer algunas de ellas porque son muy utilizadas en Chile. Y la primera palabra del vocabulario es una de mis favoritas. Vocabulario. Regalonear. Significa mimar o consentir a alguien. Cuando una persona regalonea a otra, hace cosas para que se sienta querida. En el relato, la abuela preparaba postres para regalonear a sus nietos, para demostrarles cariño. Puedes usar este verbo en muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando pasas un buen rato con tu familia, con tu mascota, o incluso cuando decides darte un gusto a ti mismo. Guata. Es una forma muy cotidiana de decir barriga o estómago. En el relato, la abuela se preocupaba cuando la nieta comía sémola caliente y le advertía que le iba a doler la guata. En Chile, el uso del diminutivo es muy frecuente. Por eso, también es muy común decir guatita. Por ejemplo, me duele la guatita. En patota. Significa hacer algo todos juntos, en grupo. Es una expresión informal y la usamos cuando hablamos de amigos, compañeros o familia. En el relato, aparece cuando toda la familia acompaña a los abuelos hasta el paradero. Caminaban en patota hasta el paradero. Micro. En muchos países dicen autobús o bus. En Chile, al transporte urbano se le dice micro. En el relato, todos caminaban al paradero para que los abuelos tomaran la micro de regreso a casa. Rincón chileno. La once. La once es la comida de la tarde. En el relato, la abuela preparaba la once y dejaba la mesa lista para cuando su hija llegara del trabajo. Todos se sentaban a la mesa y tomaban once juntos. Normalmente se toma once entre las 4 y las 8 de la tarde. Cada familia tiene sus costumbres, pero generalmente consiste en té o café, normalmente té, acompañado de pan, algo dulce o salado, puede ser queso, palta, mantequilla, mermelada, huevos, pasteles, incluso completos. Depende de cada familia. La once es una de las tradiciones más típicas de Chile, porque mucho más que una comida, es un momento para sentarse, ya sea con amigos o en familia, para conversar y compartir. Y en muchas casas, la once reemplaza la cena. Álvaro Barrientos. Casi al final del relato aparece la siguiente oración. No le quedó otra opción que seguir el consejo de su papá y buscar la receta en internet del cocinero Álvaro Barrientos, la vieja confiable de su padre. Álvaro Barrientos es un chef chileno muy conocido por rescatar recetas tradicionales y mostrar la cocina chilena de una forma muy cercana y familiar. Si te interesa conocer la gastronomía chilena, te recomiendo sus videos.
repaso y gramática. Volvamos al inicio del relato. ¿Por qué la primera frase dice cuando era pequeña en vez de cuando fue? Cuando fue pequeña. La respuesta está en la gramática. Pretérito imperfecto. Lo usamos para describir personas, lugares o situaciones del pasado, para hablar de hábitos o acciones que se repetían en el pasado o para dar el contexto de una situación, anécdota o historia pasada. Ejemplos. Mi abuelo era muy alto. La casa tenía un jardín grande. Cuando era niño, jugaba todos los días. La abuela siempre cocinaba algún postre para regalonear a sus nietos. Pretérito perfecto simple o indefinido. Lo usamos para hablar de acciones terminadas en un momento específico del pasado, para comentar eventos únicos o puntuales ocurridos en el pasado, con expresiones como ayer, la semana pasada, anoche, el mes pasado, el año pasado, hace 5 años, hace 2 días, en 2020. Ejemplos. Ayer comí pizza. El año pasado viajé a México. La semana pasada, todos llegaron tarde a la reunión. Se preparó una tacita de té y se sentó a ver el video. El pretérito imperfecto pinta la escena. Los personajes, los lugares, las costumbres, la ropa, los olores, el clima. El imperfecto no mueve la historia, nos da contexto. Nos cuenta rutinas, actividades cotidianas, habituales y, lo más importante, nos prepara para la acción. El imperfecto nos muestra. El pretérito perfecto simple o indefinido hace avanzar la historia. Fíjate en estos verbos. Recordó, puso, comenzó, llamó, pensó, colgó, se sentó, se puso manos a la obra. ¿Notas algo? Son todos acontecimientos, acciones, y cada una de estas acciones hace avanzar la historia. Entonces, podemos decir que el pretérito imperfecto describe, nos muestra, y el pretérito perfecto simple o indefinido nos cuenta. Veámoslo con un pequeño ejemplo. Cuando Octavio era pequeño, él y su familia vivían cerca de la playa. Durante el verano, pasaba las tardes haciendo castillos de arena y bañándose en el mar. Un día, encontró una botella con un mensaje dentro. La abrió y sacó el papel, pero, como no sabía leer muy bien, corrió a mostrárselo a sus padres. Primero conocemos cómo era la vida de Octavio cuando era pequeño, dónde vivía y qué hacía durante el verano. Los verbos están en pretérito imperfecto porque describen el contexto y los hábitos de su infancia. La expresión un día nos avisa que la historia está a punto de cambiar. Los verbos están en pretérito perfecto simple o indefinido porque describen acciones concretas y terminadas que ocurrieron en un momento específico del pasado. Ahora practiquemos juntos. Voy a decir una frase y quiero que pienses qué tiempo usarías.
con mi familia todos los veranos a la playa. Íbamos porque era una costumbre. El verano pasado, nosotros a la playa. Fuimos porque hablamos de un viaje específico. Volvamos a la historia. En el relato se utiliza el imperfecto para construir un mundo lleno de recuerdos. Pero cuando la nieta ya es adulta, la historia cambia. Ya no estamos viendo descripciones del pasado. Ahora la narración está avanzando a través de las acciones. Practiquemos un poco de gramática. Escribe 3 frases sobre tu infancia. Usa el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple o indefinido en cada frase. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, fui al zoológico con mis abuelos. Ya leímos el relato, aprendimos vocabulario chileno, hablamos de cultura, vimos un punto importante de gramática y ahora vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a hacer primero una pequeña comprensión de lectura y luego un reto de escritura. Actividades. ¿Quién visitaba a la niña una vez por semana? Sus abuelos, y ese era su día favorito. ¿Qué postres preparaba la abuela? Preparaba sémola con leche y cuando había pan duro, también hacía colegial. ¿Por qué la abuela le decía a la nieta que le iba a doler la guata? Porque la niña comía la sémola caliente. ¿Qué hacían antes de que los abuelos regresaran a su casa? Tomaban once todos juntos. ¿Qué problema tuvo la nieta cuando quiso preparar el colegial? No recordaba la receta. Siempre había ayudado a romper el pan, pero nunca había aprendido el resto del proceso. ¿Qué consejo le dio el papá con relación al colegial? Su papá le recomendó buscar la receta del chef Álvaro Barrientos en internet. Práctica de escritura. Vamos a continuar el relato. Vas a escribir un texto de 150 a 200 palabras contando qué ocurrió después del final del relato Tardes con sabor a caramelo. Puedes incluir, por ejemplo, si la nieta logró preparar el colegial, con quién lo compartió, qué nuevos recuerdos aparecieron mientras cocinaba o cómo terminó ese día. Recuerda, debes escribir una narración, una historia y no responder un cuestionario.
¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Cuál es el postre que más te recuerda a tu infancia? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo sabes? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si te animas, puedes contarme qué lugares, qué personas te vienen a la mente cuando piensas en ese postre. Y hasta aquí llega el primer episodio de Relatos con Pebre. Espero que hayas podido aprender un poquito más de español o de repasar tu español y que también hayas aprendido un poquito sobre vocabulario y cultura chilena. Y si quieres seguir practicando con este relato, preparé un cuaderno en PDF con actividades de gramática, comprensión, cultura y escritura. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Relatos con Pebre. Chao, chao.